Hola amigos, bienvenidos al canal. Como les había dicho yo en el video anterior, vamos a hacer un recorrido por toda la Biblia, un estudio para que ustedes se vayan interiorizando un poquito más, a lo mejor en algunas materias que no han podido entender. Esta vez, para empezar, y encuentro que no es nada mejor y acorde al tiempo que estamos viviendo, que hablar de Apocalipsis. Hay gente que le produce terror el libro de Apocalipsis. Vi por ahí uno de estos días en una red social que hacía referencia de que las iglesias estaban utilizando el libro de Apocalipsis como para hacer un tipo de prédica del terror. Nada más alejado de eso es el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es para entregarnos esperanza, para entregarnos, fortalecer la fe, para darnos paciencia. El libro de Apocalipsis se encuentra al final de la Biblia, ¿no es cierto? Y con este libro se sella la palabra del Señor. Toda la información que un cristiano necesita está acá, en la Biblia. La Biblia se explica por sí sola. Lo que tú no encuentres a lo mejor en un capítulo respuesta, lo tienes en otro. Esa es una de las leyes de la hermenéutica, pero vamos a ir avanzando en eso. El libro de Apocalipsis fue escrito por Juan, el apóstol Juan, porque hay algunos que piensan que fue escrito por otro Juan que siguió a Cristo en esos tiempos, pero yo me inclino a creer mejor que fue, al menos en mi corazón, me inclino a creer que fue Juan, uno de los 12 apóstoles. Este libro fue escrito alrededor del 95-96 después de Cristo, y en un periodo terrible para la iglesia primitiva, la iglesia que estaba recién iniciándose, porque fue un periodo de persecución terrible por parte del emperador Domiciano, que estaba en ese tiempo. Y el género literario apocalíptico, por así decirlo, es adoptado de la cultura helénica. Dentro del 100, 200 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo. Es un género literario, sí, podríamos decir que es complicado, trae mucho simbolismo, mucha metáfora, pero no por eso no lo vamos a entender y no nos vamos a interiorizar, porque ahí esta información en este libro es sumamente importante. Pues aquí el Padre con este libro nos informa, por así decirlo, nos cuenta en realidad cómo va a ser la culminación de todo este proceso de salvación. Y empezamos entonces con el capítulo 1 de Apocalipsis, que dice: la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer en breve, y que la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha testificado mediante la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo acerca de todas las cosas que vio. Dichoso el que lee y que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Voy a leer completo el capítulo 1 y después lo vamos a desglosar. A todo esto yo estoy ocupando la Biblia Pechita, por si a lo mejor no voy a usar los mismos términos que ocupan la Reina Valera. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz sean a ustedes de parte del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo, el fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ha amado con su sangre, nos desató de nuestros pecados y nos ha hecho reino sacerdotal para su Dios y Padre, y a quien sea la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Amén. He aquí,
el que viene en nubes, y todo ojo le verá, aún los que lo traspasaron. Entonces todas las naciones de la tierra se lamentarán por él. Sí, amén. Yo soy el Aleph y el Tau, dice Yahweh Dios, el que es, el que era y el que ha de ir, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano y copartícipe con ustedes en la aflicción y en la perseverancia por causa de Jesucristo, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y escuché detrás de mí una potente voz como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Enseguida me di vuelta a fin de considerar la voz que me hablaba, y cuando me di vuelta miré 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros se encontraba uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura sacerdotal que le llegaba hasta los pies, y con un cinto de oro ceñido por su pecho. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego, y sus pies eran semejantes al bronce fino que se le ha hecho refulgir como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol resplandeciente en su fuerza. Al verlo caí, dice Juan, caí a sus pies como muerto. Entonces él puso su diestra sobre mí y dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, pero he aquí que yo estoy vivo por siempre y para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Seol. Por tanto, escribe las cosas que has visto, y las cosas que son, y las que habrán de acontecer después de estas. Respecto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Ese, en resumidas cuentas, es el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Hermoso, hermosísimo. Empezamos entonces con la primera parte. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos, para mostrar al pueblo de Dios, para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer en breve. Fíjense que, de hecho, la mayoría de los apóstoles, por no decir todos los apóstoles y todos los padres de la iglesia antigua, consideraron que estas cosas ya eran inminentes, ya estaban por suceder. Prácticamente desde la formación de la iglesia estamos viviendo los últimos tiempos. Y eso hay que interiorizarse mucho eso y meterse en la cabeza esa idea de que estamos viviendo los últimos tiempos. Así lo consideraron los padres de la iglesia y así lo debemos considerar nosotros. Entonces dice: las cosas que deben acontecer en breve, y que la dio a conocer enviándola por medio de su ángel. Y aquí hacemos el primer paro. Dice enviándola por medio de su ángel. Y si ustedes se percatan que más adelante era Cristo que le estaba dando la información a Juan. Pero acá dice enviándola por medio de su ángel. Entonces, para aclarar este punto, nos vamos a ir al libro de Jueces. Sí, Jueces, capítulo 13. Si lo buscan ustedes en su Biblia ahí con tranquilidad, le ponen pausa el video. Entonces vamos a Jueces 13, versículo 15, del 15 al 22. Y leemos: entonces dijo Manoa
al ángel de Yahweh, al ángel de Jehová: permítenos detenerte y preparemos un cabrito de entre las cabras ante ti. Y respondió el ángel a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu alimento, pero si ofreces un holocausto, ofréceselo a Yahweh, porque Manoa ignoraba que era el ángel de Yahweh. Luego Manoa preguntó al ángel de Yahweh: ¿cuál es tu nombre, para que te invoquemos cuando se cumpla tu palabra? Entonces le respondió el ángel de Yahweh: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es glorioso? Enseguida Manoa tomó un cabrito de entre las cabras y una ofrenda de cereal, y las ofreció a Yahweh sobre una peña, sobre una piedra. ¿Ya? ¿A dónde quedamos? Enseguida tomó un cabrito entre las cabras y una ofrenda de cereal, y la ofreció a Yahweh sobre una peña. Y el ángel alababa a Yahweh. El ángel alababa a Dios. Y Manoa y su esposa observaban. Ustedes se percatan aquí, el ángel de Jehová prácticamente lideraba esa ofrenda, ¿no es cierto? Cuando la llama de fuego subió de la peña hacia el cielo, entonces el ángel de Yahweh encendió en llamas el altar, y al verlo entonces el ángel de Yahweh ascendió en llamas, subió en llamas del altar. Y al verlo, Manoa y su esposa cayeron con su rostro sobre el suelo y adoraron. Esa imagen tiene que haber sido impresionante. Y el ángel de Yahweh no volvió a aparecerles. Y el ángel de Yahweh no volvió a aparecérseles a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa y su esposa supieron que era el ángel de Yahweh. Luego Manoa dijo a su esposa: ciertamente moriremos, pues hemos visto a Dios. Entonces, enviándole por medio de su ángel. Aquí no dice por medio del ángel o por medio de un ángel. Este es el ángel de su ángel. Estamos hablando de la persona de Cristo. Este es el ángel de Jehová, el ángel de Yahweh, es Jesucristo. Hay muchas partes más de la Biblia donde hace referencia a eso. Pero esta es como más impactante, porque Manoa, al momento de hacer el sacrificio, y está con el ángel ahí, y el ángel, al momento de quemar la ofrenda, ¿no es cierto?, de ese holocausto, de ese cabrito, se enciende en fuego y asciende al cielo. Esa imagen tiene sido tremenda. Sigamos. A su siervo Juan, que ha testificado mediante la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo acerca de todas las cosas que vio. Juan así obviamente era testigo, fue testigo de la venida de Cristo a este mundo, fue testigo del periodo en que Cristo predicó, en el ministerio de Cristo, fue testigo de la muerte del Señor, y fue testigo de la resurrección. O sea, él predicaba el Evangelio. Por eso era el testigo. Él predicó el Evangelio, muerte y resurrección de Cristo, de nuestro Salvador. Dichoso el que lee y que escucha las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo se acerca. Nuevamente, el tiempo se acerca. Seguimos, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz sean a ustedes, de parte del que es, y que era, y que ha de venir. Las 7 iglesias, en realidad, cuando Cristo se le presenta, ¿no es cierto?, a Juan, es para entregarle un mensaje, primeramente, a las 7 iglesias. Esas 7 iglesias eran iglesias físicas, iglesias locales que existían en ese entonces,
y que se encontraban en la provincia de Asia, que pertenecía, ¿no es cierto?, al Imperio Romano. Actualmente ese territorio pertenece a Turquía, o es la nación de Turquía, por lo que les gustan las teleseries turcas. Bien, y dice, gracias y paz sean a ustedes de parte del que es y que era y que ha de venir. Ustedes se preguntarán, ¿qué se refiere con eso? Del que es y que era y que ha de venir. Pongan atención aquí hay un misterio escondido dentro. Gracias y paz sean a ustedes de parte del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus, que están delante de su trono y de parte de Jesucristo. ¿Qué les llama la atención ahí? La Trinidad. Ahí está la Trinidad, está escondida la Trinidad. Del que es y que era y que ha de venir. Pareciera ser Jesucristo, ¿no es cierto? Pero Jesucristo está más abajo. Entonces, ¿quién es? Es Dios. Eso se refiere a Dios, del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus es el Espíritu Santo, es uno solo en realidad. ¿Por qué 7? Porque 7 son las manifestaciones del Espíritu. El Espíritu de Jehová, que lo vamos a ver más adelante después, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor. Esos son los 7 espíritus. Pero todo eso es uno solo y es el Espíritu Santo. Entonces, leemos nuevamente. Del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de parte de Jesucristo. ¿Ven? Ahí aparece Jesucristo. El testigo, el fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ahora, ¿les llama la atención por qué testigo? El testigo, el fiel, bueno, fiel lo fue siempre, ha sido fiel para con nosotros, que no hemos merecido absolutamente nada. Sin embargo, Él siempre ha sido fiel a nosotros. Porque al final de los tiempos va a haber un testigo falso, el anticristo, que va a ser testigo de las obras de Satanás. Acá Cristo es testigo de la obra del Señor. Ni siquiera es testigo, es testigo y consumador de la obra. Y si ustedes vieran más atrás en el libro, vamos a hacer referencia al término testigo, que me llamó harto a mí la atención cuando lo leí. Por ejemplo, Deuteronomio 19. A ver, vamos a Deuteronomio 19. Deuteronomio 19, versículo 15. Dice: no habrá solo un testigo contra alguien por cualquier transgresión o pecado en cualquier falta que haya cometido. Por palabra de 2 o 3 testigos será confirmado un asunto. ¿Entendieron? No habrá solo un testigo contra alguien por cualquier transgresión o pecado. En cualquier falta que haya cometido, por palabra de 2 o 3 testigos será confirmado un asunto. Acá el asunto está confirmado por la Trinidad. ¿Cierto? Ya. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes. Primogénito de los muertos. Primogénito se refiere al primero. Yo tengo 3 hijos. Por ejemplo, mi hijo mayor Martín es mi primogénito. ¿Y por qué se refiere al primogénito de los muertos? Cristo, por ejemplo, en la Biblia se hace referencia a que Él es el unigénito de Dios. Uno. No tiene más. Es su único hijo.
pero el primogénito se refiere a uno de muchos. En este sentido, aquí hace referencia a que van a haber muchos, pero muchos más resucitados. Él es el primogénito. Él, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él tiene autoridad absolutamente de todo el globo, de todos los gobiernos existentes que han existido en la historia, que existen ahora y que van a existir a lo mejor en un futuro no muy lejano. Él tiene la soberanía de todos esos reinos, de todos esos reyes, de todos esos gobiernos, presidentes, etcétera, etcétera. Así que jamás el mundo ha estado, para que los que algunos creen que Dios no interviene acá, Dios ha tenido siempre la soberanía del mundo y la ha tenido en sus manos. Aquí Él siempre ha tenido el control de absolutamente todo. Sigamos. El que nos ha amado con su sangre nos desató de nuestros pecados. Obviamente eso se hace referencia al cumplimiento de su sacrificio en la cruz. ¿Por qué? Porque con su sangre Él lavó nuestros pecados, ¿no es cierto? Y nos unió nuevamente con el Padre. Estábamos separados, estábamos muertos en delitos y pecados, y con su sangre Él nos libertó y nos dio la posibilidad, nos abrió la puerta nuevamente para entrar al reino. Y nos ha hecho un reino. Aquí hay otro tema importante. Y nos ha hecho un reino sacerdotal para su Dios y Padre. Un reino sacerdotal. Ese fue siempre el plan del Señor. El reino que muchas iglesias hablan, ese reino al cual nosotros vamos a ser partícipes, es un reino sacerdotal. Todos, absolutamente todos los que vayan al reino van a ser sacerdotes. La función sacerdotal que cumple el pueblo de Israel, de hecho el pueblo de Israel también debía ser un pueblo completamente sacerdotal al servicio de Dios, pero dadas las circunstancias, la dureza del servicio del pueblo, al final solamente recayó, ¿no es cierto?, los descendientes de Leví, los levitas. Ellos cumplen la labor sacerdotal, pero si se dan cuenta, ahí se está generando una especie de casta, por así decirlo. Solamente la casta de Leví podría cumplir esa función sacerdotal. Sin embargo, Cristo lo que quiere es que todo su pueblo, todos los que alcancemos el reino, todos, absolutamente todos, vamos a cumplir esa labor sacerdotal. Todos. No va a haber casta. El reino completo va a ser sacerdotal. Todos vamos a ser reyes en el reino de Dios. Vamos a reinar con Él. Él es el sumo sacerdote. Él es el rey de reyes. Nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes para el servicio de Dios. ¿Ya? Y nos ha hecho un reino sacerdotal para su Dios y Padre, a quien sean la gloria y el dominio por siempre y para siempre. A ver, vamos a irnos veamos en Éxodo 19:6. Éxodo 19:6. Éxodo 19:6. Busquemos acá. Dice: y ustedes serán para mí un reino
sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú dirás a los de la casa de Israel. ¿Se dan cuenta? Y ustedes serán para mí un reino, sacerdotes y un pueblo santo. Como para argumentar este versículo. Vamos a Primera de Pedro 2.9. Veamos en Primera de Pedro. Primera de Pedro. ¿Qué? Que busquen también ahí en su Biblia. No le había puesto el papelito como para hacerlo más rápido. Primera de Pedro 2.9. Pero ustedes son linaje escogido para que sirvan como sacerdotes para el reino, pueblo santo, congregación redimida, para que anuncien las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Imagínense. He aquí el que viene en nubes, y todo ojo le verá. La venida en las nubes lo vamos a ver más adelante, en algunos capítulos posteriores, así que vamos a ir solamente avanzando en el capítulo 1. Después vamos a interiorizarnos más en esa materia. Y todo ojo le verá, aún los que lo traspasaron. Entonces todas las naciones de la tierra se lamentarán por él. Sí, amén. Yo soy el Aleph y el Taú, dice Yahweh Dios, el que es, el que era y el que ha de ir, el Todopoderoso. ¿Por qué se le atribuye el libro a Juan? Versículo 9. Yo, Juan, hermano y copartícipe con ustedes en la aflicción y en la perseverancia por causa de Jesucristo. Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, una isla que está en el mar Egeo, me parece que está por ahí, frente de Grecia. Producto de ser seguidor de Cristo. En cierta forma, Dios fue misericordioso con él, porque la mayoría de sus hermanos cristianos murieron a manos de los romanos de maneras horribles, en el Coliseo, comidos por leones, quemados vivos, como antorchas, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, todos los apóstoles murieron a manos de los romanos. En cambio, Juan fue desterrado en una isla, pero era porque había un propósito para él, traernos esta hermosa revelación que es la palabra de Cristo y que es el libro de Apocalipsis, y un libro que es sumamente importante para la época, sobre todo para fortalecer la fe de todas esas iglesias cristianas que prácticamente existían a escondidas por la persecución que existía. Entonces había aflicción en ese tiempo, y estas palabras fueron ungüento, fueron aceite para la iglesia de ese tiempo. Entonces dice: yo, Juan, hermano y copartícipe con ustedes en aflicción y en la perseverancia por causa de Jesucristo, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor, y escuché detrás de mí una potente voz como trompeta que decía. Dentro del libro de Apocalipsis vamos a encontrar mucho el término trompeta. Aquí no es que Juan escuchó audiblemente una trompeta. No. La referencia a trompeta hace alusión a algo fuerte, un sonido fuerte. O sea, Dios habló con mucha energía, con mucha fuerza, con voz de trompeta. Veamos Isaías 58.1. Isaías 58.1. Me parece que la tengo aquí separadita. Isaías 58.1. El día del reposo y el ayuno genuino. Grita a voz en cuello, no te contengas, alza tu voz como trompeta, haz saber a mi pueblo su iniquidad y a la casa de Jacob sus pecados. Eso le dijo Yahweh al profeta Isaías. Alza tu voz como trompeta.
es lo que hizo aquí el Señor. Cuando el Señor dice las cosas, las dice con fuerza, con energía, con voz de trompeta. Y le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea, que es las iglesias que yo les comentaba anteriormente, ¿no es cierto?, que estaban en la provincia de Asia, que posteriormente después ese continente adquirió ese nombre de Asia, el continente asiático. Enseguida me di vuelta a fin de considerar la voz que me hablaba, y cuando me di vuelta miré 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. Entonces, la pregunta es, ¿y qué son esos 7 candeleros de oro? Al final del capítulo 1 está la respuesta. Dios siempre da la respuesta. Respecto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los 7 mensajeros, ¿no es cierto?, de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. ¿Cuáles son esas 7 iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya nos queda, pero clarito. Listo, estamos claros con eso, ¿no es cierto? Ya, y dice, y en medio de los candeleros se encontraba uno semejante al Hijo del Hombre. El término Hijo del Hombre se refiere a Cristo, un término utilizado en el libro de Daniel. Pero aquí lo que más me llama la atención y que es hermoso. Después vamos a interiorizarnos bien a qué se refiere, por qué ese mensaje es a 7 iglesias y qué significan esas 7 iglesias. Después lo vamos a desglosar. Pero aquí quiero señalar algo puntual, que dice, y en medio de los candeleros se encontraba uno semejante al Hijo del Hombre. En medio de las iglesias. En medio de las iglesias se encontraba Cristo. Cristo siempre ha estado en medio de su iglesia. Nunca la ha abandonado. Jamás. Vestido con una vestidura. Aquí hay algo que siempre me he dado cuenta que cuando se lee este libro se pasa de largo. Yo acá tengo, hay un programa que es muy bueno, se llama eSword, me parece que es el término, y tú puedes revisar todas las versiones en que fue escrita, o todas las versiones de Biblia que existen. Tengo la Reina Valera, por ejemplo, en 1960, la versión internacional, la Pechita, ¿no es cierto? Que es un programa que ustedes deberían utilizarlo y es muy bueno para el estudio de la palabra, deberían bajarlo y incorporarlo en sus computadores. Buenísimo, buenísimo. Entonces, por ejemplo, aquí estoy viendo, ya, veamos por ejemplo la Reina Valera 1960. Versículo 13, veamos el versículo 13. Versículo 13, acá está. Y en medio de las 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con un cinto de oro. Miren la diferencia. Acá en la Pechita dice, y en medio de los candeleros se encontraba uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con vestiduras sacerdotal. Dijimos que iba a ser un reino sacerdotal. Cristo es el sumo sacerdote. Así que yo creo que esas vestiduras sí efectivamente corresponden a la vestidura sacerdotal. Si ustedes después revisan con más tranquilidad en el Antiguo Testamento, se van a poder percatar de cómo era la vestidura de un sacerdote y qué representaba. Eso también es mucha materia y se puede entrar en profundidad y es precioso.
Entonces, vestido con una vestidura sacerdotal que llegaba hasta los pies y con un cinto de oro ceñido por su pecho. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, blancos como lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce fino, que se le ha hecho refulgir como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. En la Biblia jamás he visto, al menos en los evangelios, nunca se habló de las características físicas del Señor, jamás. No, ustedes van a buscar, no van a encontrar nunca. Pero aquí en Apocalipsis sí. Y mire qué maravillosa la forma en que se describe al Padre y todas sus características físicas. Aquí estamos hablando ya de características físicas glorificadas. Su cabeza y su cabello eran blancos, como lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego, y sus pies eran semejantes al bronce fino, y que se le ha hecho refulgir como en un horno. Me imagino así, el bronce en un horno, me imagino así que debe estar al rojo vivo. Su voz era como el estruendo de muchas aguas, una voz fuerte. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Si ustedes toman, si ustedes por ejemplo, dice acá, tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. O sea, se lo toma literalmente, esto es una locura. O sea, nadie puede sostener en una mano 7 estrellas. Y tampoco a nadie le sale de la boca una espada. Eso es como extraño. Pero la Biblia, como le explicaba yo, la Biblia se autoexplica. Y vamos de nuevo al versículo 20. Dice: respecto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias. Los mensajeros de las 7 iglesias. El término mensajero es ángel, se refiere a un ángel. Los ángeles son mensajeros. Pero Dios mandándole un mensaje a un mensajero, como extraño. O que Dios le esté pidiendo a Juan que le envíe un mensaje a un ángel. No me cuadra, porque no creo que Dios necesite de un ser humano para darle un mensaje a un ser angelical. Esos ángeles eran los pastores de esa iglesia. Los pastores son los ángeles de su congregación, son las estrellas. Después, más adelante, también vamos a ver esos términos. Y de su boca salió una aguda espada de 2 filos. ¿Y a qué se refiere con esa aguda espada? Bueno, todos sabemos que se trata del Evangelio, ¿no es cierto? Pero vamos a confirmarlo en Hebreos 4.12. Vamos a Hebreos 4.12. Búsquelo en su Biblia, póngale pause si quieren. Hebreos 4.12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y todo lo inspecciona, y es más cortante que una espada de 2 filos, y penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas, la médula y los huesos, y juzga las intenciones y las reflexiones del corazón. Ahí queda súper claro. Al verlo caí a sus pies como muerto. Si ustedes se van al Antiguo Testamento, siempre cuando un ser humano estaba en la presencia de Dios, caía como muerto. Aquí está la presencia de Dios. Al verlo caía a sus pies como muerto. Entonces él puso su diestra sobre mí y dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, pero he aquí que estoy vivo por siempre y para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte. Él volvió de la muerte, él arrebató las llaves a la muerte. Pero también es un tema profundo el tema de la muerte, porque la muerte no va a ser eliminada.
en el milenio, cuando Cristo venga y arrebate su iglesia, y en el milenio. La muerte va a ser destruida al final del milenio. Ya, entonces dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Seol, por tanto, escribe las cosas que has visto, y las cosas que son, y las cosas que habrán de acontecer después de esta. Y aquí el versículo que yo les leía siempre, que fue el versículo que daba para explicar, ¿no es cierto?, el versículo 20. Respecto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Ahí hemos terminado con el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Es importante tener un previo conocimiento, eso es verdad, hay que tener un previo conocimiento para poder entender el libro de Apocalipsis, porque básicamente es el sello de su palabra. O sea, aquí se cumple todo lo que tú encuentras para atrás en todos los libros. Lo que comenzó en Génesis se culmina en Apocalipsis. Todo es uno, todo está escrito en un mismo espíritu, con un mismo propósito. Y todo el libro, todo este libro hermoso de la Biblia apunta hacia Jesucristo, nuestro Salvador. Así que eso, pues, hermanos, apenas tenga tiempo voy a poder grabar otro video y vamos a ir avanzando después con el capítulo 2. Esto va a ser bien interesante porque en el capítulo 2 vamos a ir hablando de las 7 iglesias y vamos a ir desglosando. Lo más probable es que vamos a tener que desglosar por iglesia. Un tema bien interesante y bien entretenido. De hecho, la Biblia es súper entretenida. Entonces vamos a ir desglosando por iglesias. Eso, cuídense, que Dios los bendiga, un gran abrazo, no pierdan las esperanzas, busquen del Señor, es un buen tiempo, van a empezar a suceder cosas no buenas para los que creen que se va a venir un avivamiento, o no sé, grandes cosas, periodos de paz. Olvídense. O sea, aquí en adelante van a empezar a suceder cosas fuertes. Y eso estaba escrito acá, en la Biblia, sobre todo en el libro de Apocalipsis. Vamos a empezar a sufrir dolores de parto. De hecho, ya estamos en los dolores de parto. Porque la venida del Señor está más cerca que nunca y es inminente. Cuídense, hermanos, protéjanse, oren, busquen del Señor. Es necesario buscar del Señor. Somos flojos, ¿para qué estamos con cosas? Somos todos flojos. A todos nos cuesta orar, a todos nos cuesta buscar del Señor. Siempre es poco, siempre va a ser poco. Pero es necesario, sobre todo en estos tiempos, para poder fortalecer la fe. Un abrazo y nos estamos viendo para el otro video. Cuídense, chao.